Grabar. Y ahora sí. Eh, Vamos a hoy día revisar algunas evidencias de la evolución, pero antes voy a compartir esta pizarrita, que es lo que estaba haciendo recién. En el fondo, esto que estoy proyectando es lo que hemos hecho hasta el momento. Hasta el momento, nosotros hemos estado hablando de esto. Lo primero que hablamos fue de qué es biodiversidad. Entonces, definimos el concepto de biodiversidad, dijimos que había biodiversidad de especies, de ecosistemas y biodiversidad genética. La siguiente pregunta fue cómo se origina esa biodiversidad. Y ahí revisamos algunas teorías, algunas que eran relacionadas con el fijismo, que recordarán que de A llegábamos a A, de B llegábamos a B, de C llegábamos a C, y eso no cambiaba. Después hablamos del gradualismo, que decíamos que se iban a producir cambios de A a B, de B a C, de C a D. Y finalmente llegamos a la idea de la evolución, que es la idea más aceptada actualmente, que es en la que hemos estado hablando, o de la que hemos estado hablando en el último tiempo. Después de eso, conversamos acerca de qué era la evolución. Y ahí nos detuvimos un tiempo, hablamos de los tres principios evolutivos principales: variabilidad, heredabilidad, reproducción diferencial, y dijimos que todos esos tres principios estaban siendo constantemente puestos a prueba por la selección natural. Y después, en la última clase, explicamos cómo es que ocurría esa evolución. Entonces hablamos de los cambios que ocurrían en la frecuencia de los alelos, de los cambios que ocurrían dependiendo de si había migración o migración, y además explicamos que esos cambios se acumulaban en distintas poblaciones, de modo que finalmente lo que cambiaba eran las poblaciones, ¿ya? Y la idea es que hoy vamos a conversar de lo que está ahí abajo. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros tenemos de que el proceso evolutivo, es el correcto? ¿Ya? Entonces, vamos a pasar ahora al PowerPoint, que ese PowerPoint ya está en la plataforma Moodle, pero me dicen que algunos han tenido algunos problemas para verlo. Va a haber que revisar ese asunto. Ya lo abrí con el mail. Con el mail lo pudiste abrir. Ya, va un Sí. poco por el lado de lo que yo te comentaba. ¿Ya? Evidencias de la evolución. Bueno, ya las generalidades de la evolución las conocemos. ¿Ya? Aquí está la idea de cómo ha ocurrido la evolución en el tiempo. Voy a poner el láser, puntero láser. Cómo ha ido cambiando la composición de la biodiversidad durante el tiempo. Y aquí vamos a ver algunas evidencias. ¿Ya? Ahora, dentro de las evidencias de la evolución, siempre se van a citar las que están descritas acá. Uno de los más conscientes, uno de los que la gente más fácilmente reconoce, es el registro fósil. De hecho, cuando uno va a un museo cualquiera, ya es un museo obviamente natural, siempre llama mucho la atención la presencia de fósiles, ya, que hacen más llamativas las muestras. Ahora bien, Cristóbal Narea, trata de, Cristóbal, abajo a la izquierda aparecen los micrófonos y el audio para que busques ahí la forma de encontrarlo. Bueno, el registro fósil simplemente es eso. Vamos a ver acá. Nos dice que el registro fósil es una grabación o un registro que dejaron especies o organismos que vivieron antes. En algunos casos, uno compara fósiles y puede encontrar una contraparte actual. Este es un caso interesante. Ese es un gliptodonte. Es un organismo que vivió hace varios millones de años. Creo que son como 200 millones de años. Fíjense el tamaño que tenía, o al menos la masa. Se calcula que era cercano a los 200 kilogramos, un gliptodonte. Y acá vemos un organismo actual, ¿ya? Ese es un armadillo. Un armadillo, acá en el norte nosotros tenemos los quiriquinchos, que son el equivalente. Son muy parecidos. La forma de la oreja, la forma de la cabeza, las patas, esa especie de coraza que tienen, articulada, ¿ya? Y aquí yo puedo notar, entonces, muchas similitudes. También noto diferencias. Si yo encuentro
por ejemplo, un esqueleto de Cliptodonte fosilizado y encuentro un armadillo y lo comparo, probablemente voy a poder determinar que hay algún cierto grado de parentesco, que hay algún grado de similitud. Esta idea que está acá, de los fósiles transicionales, nos quiere decir que si yo voy conociendo distintos grados de fósiles hacia atrás, puedo establecer una línea evolutiva de un organismo. Por ejemplo, la línea evolutiva del caballo es una de las que está más documentada de todas. En el caso del caballo, tú puedes reconocer, voy a buscar para subirla después a la página, la línea evolutiva del caballo, porque en el fondo, desde los caballos más ancestrales hacia los más modernos, se van estableciendo sutiles diferencias que se van acumulando gradualmente. Y esas sutiles diferencias han quedado prácticamente todos los grandes cambios fosilizados. Entonces tú puedes encontrar especies que están entre el ancestro más antiguo del caballo y el caballo actual. Puedes encontrar los eslabones, diríamos, de esta cadena. Ahora, dentro de la evidencia fósil hay dos tipos de rasgos. Unos que se llaman rasgos derivados, que son los que aparecieron sin dejar evidencia hacia atrás. En el fondo, tú estás estudiando una línea fósil y de pronto aparece algo que antes no existía. O sea, pudo ser una mutación muy importante que generó un gran cambio y como esa mutación no existía, no viene de antes, se le llama rasgo derivado. En cambio, cuando son características que vienen desde muy atrás, se le llama simplemente rasgos ancestrales. En el fondo, los rasgos derivados son como saltos en la evolución, ¿ya? Y los rasgos ancestrales serían lo lógico de lo que viene desde más antiguo. Un ejemplo interesante de rasgo derivado son las plumas. No sé si ustedes han escuchado hablar del pterodáctilo, que es, se supone, el primer organismo volador, que era un dinosaurio, ¿ya? Y era el pterodáctilo un dinosaurio que tenía escamas. Y no sé si han escuchado hablar del Archaeopteryx, que es la primera ave encontrada fosilizada. Bueno, entre el pterodáctilo y el Archaeopteryx hay la aparición ahí de las plumas, y ese sería un rasgo derivado. ¿Ya? Aquí hay tipos de fósiles, después voy a volver a la imagen anterior. Tipos de fósiles, ese es un ictiosaurio. Si se fijan, la palabra ictio significa pez, y saurio significa lagarto, o sea, es como un pez de lagarto, pero obviamente muy, muy antiguo. Podemos ver, fíjense, una especie de columna vertebral, la presencia de extremidades traseras, tenía patas, pero es un ancestro de un pez. Estos son muy famosos, los amonites. De hecho, Mr. Puga tiene amonites, ya en su colección de fósiles tiene. ¿Ya? Son muy bonitos, son precursores de los moluscos, son de esa idea de los caracoles. ¿Ya? Acá hay una huella de dinosaurio, también se considera fósil, sin embargo ninguno de estos rastros, claro, rastros, es una parte de un dinosaurio, simplemente es lo que el dinosaurio dejó. Acá hay otro que es un escorpión dentro de una resina vegetal. Esa resina vegetal se endurece y se llama ámbar. Y acá está la idea de un bosque petrificado. Ahí hay algunos tipos de fósiles, y acá están con un poco de descripción también. Los tipos de fósiles, acá tenemos huellas de fósiles, o sea, huellas fosilizadas, algún organismo que caminó sobre barro, sobre cenizas, ¿ya? Y que fue dejando, por lo tanto, esas huellas que después se endurecieron. Acá tenemos los moldes y los vaciados. No se ve bien la imagen, pero nos dice que un molde es una impresión de un organismo, ¿ya? Y un vaciado es un molde que se llenó con sedimento. Por ejemplo, para poner una idea, tienes un bosque y hay una erupción volcánica.
La lava rodea ese bosque, ¿ya? Y el tronco, un tronco grueso, resistente, puede que no se transforme rápidamente en ceniza y que la lava alcance a secarse en su periferia o a endurecerse. Por lo tanto, ahí quedaría un vaciado de un tronco. Podría ocurrir. El Así que, como un molde. un molde, claro. De hecho, así se llaman, moldes. ¿Ya? Acá hay otro que es un fósil por reemplazo, que este es el más común de todos, o el más conocido, el que la gente más tiene presente. Y ocurre cuando el material original de un organismo, es decir, la carne del organismo, o el organismo en sí, el cuerpo del organismo, se va reemplazando por cristales minerales, por lo tanto, se va, diríamos, endureciendo. Pero no porque la carne se ponga dura o porque los tejidos se pongan duros, sino porque se van cristalizando. En el fondo es un proceso similar al que lleva a la formación de los cálculos renales, donde hay cristales cálcicos que van tomando la forma de los conductos del riñón. Pero ¿qué ocurre con todo? Tarda muchísimo tiempo, tiene que estar en ciertas condiciones especiales, donde en el suelo haya percolado, que haya agua, que lleve minerales, que permita que este reemplazo ocurra. Por lo tanto, no es que cualquier cosa que se muera va a dejar un rastro fósil. Simplemente algunas cuestiones que murieron en determinadas condiciones pueden hacerlo, pero así y todo, son excepcionales dentro de todo. Ahora, claro, hemos encontrado muchos fósiles porque en 3.000 millones de años han existido muchos organismos. Entonces, han habido muchos individuos vivos, pero de esos son muy pocos los que finalmente han terminado fosilizándose. Acá tenemos otro que nos dice que son espacios vacíos que se van llenando por minerales, que vendría a ser más o menos la idea de un molde, pero aquí por reemplazo mineral. Luego tenemos acá el ámbar, que ya lo habíamos dicho, una resina vegetal, en donde queda algún resto orgánico capturado dentro de esta resina. Y este que tal vez es uno de los más interesantes, que es cuando se encuentra el material original. Que esto ocurre de vez en cuando, por ejemplo, se encuentran algún animal en hielo, algunos animales congelados. Cada cierto tiempo aparecen noticias de que en Siberia o que en el Polo o que en tal lugar se encontró un mamut congelado, que se encontró tal organismo congelado, incluso humanos. Ya hay un hallazgo de hace ya unos 15, 20 años, debe ser que es Otzi, así se llamaba, que en unos glaciares, creo que fue en Noruega o en Islandia, encontraron un tipo de la edad del bronce que iba arrancando y se cayó, se cree, en una zanja y quedó ahí en el glaciar. Entonces, en ese caso, lo que se encuentra son restos excelentemente conservados, porque finalmente lo que encuentran allí es material orgánico. Ahora, en general no son muy viejos estos fósiles, ¿ya? Pero se encuentran igual. Ahora, acá hay una imagen que es bien lógica, por si acaso, que habla también de cómo se pueden ir generando los fósiles. Y aquí está lo que les decía, el agua con sedimento, con minerales. Van dejando capas, se van acumulando estas capas. En la medida que van habiendo inundaciones, se acumulan y acumulan capas. Y en esas capas van quedando organismos sepultados. La lógica nos dice que los organismos que quedan sepultados en las capas más bajas son más viejos que aquellos que quedaron sepultados en las capas más altas. ¿Ya? Esa es como la idea de cómo puedes tú saber qué fósil es más viejo o qué fósil es más moderno. Ahora, es más complejo que eso, tiene que ver con vidas medias, las vamos a ver enseguida, cómo se datan los fósiles, que es lo que decíamos acá. Ya. Esto requiere una explicación un poco más detallada. ¿Cómo sabemos nosotros cuántos años tiene un determinado fósil? Eso se hace con un sistema de datación que se basa en la vida media de ciertos isótopos. Probablemente lo que yo les estoy hablando les suena un poco a chino.
Pregunta, ¿en química han hablado de isótopos? No. No, que me acuerde. No sé. Ya, perfecto. Mira, le explico muy simple. Hay algunos elementos químicos que cuando existen son inestables. Por lo tanto, esos elementos químicos empiezan a buscar su estabilidad. Algunos elementos químicos tienen distintos niveles de inestabilidad y para llegar a la estabilidad se demoran un intervalo de años que es conocido. Supongamos, por ejemplo, que tú tienes, voy a usar la pizarrita, ¿ya? Supongamos que tú tienes lo siguiente, ¿ya? Es un elemento X que es estable. Y al decir estable me refiero a que se mantiene como X. Pero existe un elemento X prima, por darle un nombre cualquiera, que es inestable. ¿En qué consiste su inestabilidad? En querer siempre llegar a ser el elemento X estable. Esa es su inestabilidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este camino o ese tiempo, el tiempo que se tarda en llegar a ser estable, es conocido. ¿Ya? Digamos ya, se tarda, por ponerlo en términos simples, se tarda 10 años, ¿ya?, en llegar a ser estable. Esa idea, esa es la idea del tiempo de vida media. Ahora, la vida media se define como otra cosa. Se define como cuánto se tarda en la mitad volverse estable. Ahora, volvamos a la idea de la explicación de fósiles. Supongamos lo siguiente. Perdón, voy a borrar esto. Tengo acá un elemento, vamos a poner, voy a usar el ejemplo claro, el ejemplo de acá. Voy a usar el ejemplo que está escrito Mister, acá. la Marti quiere entrar. Martina González, tiene razón, ahí está. Nos quedan un par de minutos. Voy a poner el ejemplo que está dado acá. Ya. Esto pasa, por ejemplo, con el carbono 14. El carbono 14 es una forma inestable de carbono. El carbono siempre va a querer estar con la forma de carbono 12. Recuerde que 12 es el número, perdón, el peso atómico del carbono es 12. El carbono 14 se llama así porque tiene un exceso de protones. Perdón, un exceso de neutrones. Un exceso de neutrones. Ya, tiene 2 neutrones más de los que debiese tener. Por lo tanto, el carbono 14 es inestable y trata de transformarse en carbono 12. Ahora bien, en esa transformación se demora 5.730 años. O sea, si tú tienes acá 1 gramo de carbono 14, voy a dibujar, eso no es lo que quería hacer. Lo que quería hacer era otra cosa. Era esto. Ya. Entonces, digamos que acá tengo 1 gramo de carbono 14 y acá tengo 1 gramo de carbono 12. Yo sé que en este intervalo de tiempo pasaron 5.730 años. Eso yo lo sé. Ahora bien, ¿qué pasaría si parto de 1 gramo de carbono 14? ¿Cuántos años han pasado si ahora yo tengo 0,5 gramos de carbono 14? ¿Cuántos años pasaron? Si parto de 1 hasta llegar a medio. ¿La mitad? La mitad de eso, ¿cierto? Ya. Esa es la idea que subyace dentro de la datación de fósiles. Ojo, yo estoy dando una explicación. En realidad la vida media es la cantidad de tiempo que pasa hasta transformarse en la mitad, bla, bla, bla. Pero eso lo van a ver en química. Yo no me voy a meter tanto a eso. Pero nosotros tenemos elementos en donde tenemos que saber cómo se va transformando ese elemento en el tiempo para poder establecer una fecha. Esta vez es un tanto complejo, pero yo creo que puedo tratar de explicarlo un poco más adelante para no perder tiempo ahora. Ahora, 5.730 años para hablar de fósiles no es nada de tiempo. Por lo tanto, tenemos que usar otros elementos
distintos al carbono 14. Y acá, por ejemplo, hay un elemento que se utiliza en la datación, que es el uranio 238. Es otro isótopo que tiene una vida media mucho mayor. Cuando se empieza a degradar, el uranio 238 se demora 4.500 millones de años en transformarse en plomo 206. ¿Ya? Insisto, son conceptos un poco difíciles de entender, pero los voy a explicar más adelante, probablemente pueda hacer algún video de ello. ¿Ya? Bien, esa es la idea. Ahora, obviamente que hay más evidencias que las vamos a ver ya en la clase siguiente. Ahora, muchachos, estamos bien en la hora. La idea es que en este momento ustedes se puedan conectar a Moodle. La prueba se va a abrir en un minuto más. ¿Ya? En un minuto más. La puse a las 8:55 al final. Entonces, tanto ustedes como yo nos vamos ahora a colegiotrebulco.cl. Acceden a su cuenta y nos vamos al 9º Maple. Y ahí tienen una evolución beta 01. Ya tengo... Ya se puede hacer, mister. Sí, sí, ya se puede hacer, sí. A las 8:55 lo puse. De hecho, Fernanda Caro ya está adentro. Y es la única que me aparece en todo caso. ¿Lo vamos a hacer conectados a Zoom? Así ¿Solo que, vamos a seguir sí, la clase? sí, por si tuvieran preguntas. Ahora, la clase va a terminar a las 9:10, pero trabajen en Moodle. ¿Empezamos tranquilamente. nomás? Sí, empiecen nomás. Insisto en que no tiene nota, pero respondan con máxima seriedad. Mister, ¿usted va a seguir usando Google Classroom? Ni yo ni nadie, al menos, en teoría. Ok. Pero van a quedar ahí los archivos de Classroom. Si se quieren meter a buscarlos, van a estar ahí. Pero ya todo ahora migra a Moodle. Todo. Entonces, vayan ¿Cómo se llama el revisando. archivo? Evolución beta 01. Gracias. Cuando lo terminen hay un botón ahí que dice terminar y enviar o algo así. Sí. ¿Ya? Y los resultados no deberían poder verlos siquiera ahora, porque los resultados deberían liberarse a las 9:15. Mister no me deja responder. ¿En qué pregunta en particular? ¿O en ninguna? En todas. Apretaste Como que F5. por una imagen. Aprieta F5 en tu computador. Estoy en teléfono. El computador me he hecho perder. Arriba hay una opción que es actualizar. En los menús de los teléfonos en general hay una opción que es actualizar, en el navegador en el fondo. Porque ese problema puede dar, que no se actualice la página. ¿Funcionó Gracias, ahora, mister. Cristóbal? ¿Ahí funcionó? Sí, funcionó. Perfecto. Eso es lo que hay que ir haciendo también para otros. A los que no les conecten, no les salgan las preguntas, actualizar página. Yo si aprieto F5 se me va el brillo del teclado. Ah, es que entonces tiene que ser con la tecla de función probablemente. Míralo bien. Mister, Oh, Alan, dígame. en las 5 hay que nombrar los principios naturales o hay que decir cuántos son. ¿Cuántos son? Es una pregunta numérica.
Por lo tanto, tienes ya. que escribir un número. No te va a dejar no te deja escribir texto, solo números. Mister, si uno no pone la tilde, ¿va a contar como mala? ¿Perdón? Si uno no pone la tilde en la respuesta, uno la tiene en bala. Hay que escribir con apego a la norma ortográfica. Por lo tanto, tiene que ser con tilde. Si es que llevase tilde. ¿Cómo? Pero Mister, a mí en la 5 sí me deja escribir. A mí igual. ¿Texto? Sí. Y se supone que es numérica. Por eso estamos probando la plataforma también yo. ¿El número? Se supone que es una pregunta numérica, porque dice ¿cuántos son? Entonces se supone que debiese ser un número. Sí, mister, ya se lo entregué. Perfecto, vamos a ver acá. Voy a apretar mi propio F5 y vamos a ordenar por apellido. Yo ya terminé también. Ya, vamos a ver si Te gané. No, competencia. si aparecen ya. No, empataron. Alan Feld con Tomás Díaz empataron. ¿Qué? Tengo los ¿Quién resultados empató? de León también. ¿Qué hace con mi resultado? Yo los veo acá. No ¿Está sé si todo bueno? usted... ¿Todo No, bueno? no. Casi. Casi. Es que probablemente se hayan confundido en esa donde hay que escribir. Ah, no puede ser, está todo bien. Ja, Vamos a revisar después. tómenla. Ya, van llegando. ¿A ustedes no les llegan todavía, se supone, los resultados? No. Ya, se No. supone que a las 9:15 ustedes serían capaces de ver los resultados, ¿ya? Y de ver los detalles de en cuál se equivocaron, y etcétera, etcétera. Mister, en la 4 tiene que ser una pregunta, tiene que ser una respuesta larga o corta. La 4 es una palabra, creo. ¿Cuál es la 4? Recuérdamela, porque... Sí, po. ¿Qué dice la 4? La idea de que una población de individuos hay organismos con Ah, sí, características esa es distintas una y le palabra. hacen. Es una palabra. Está simple esa. Sí, de hecho dice ahí, se llama bla, 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 y yo le puse una línea abajo. Eso es lo que tienes que responder, esa línea que está ahí abajito, que es una palabra. Sí, ahí ya llegó también el resultado de Francisca Bravo, llegó Emilia Alvis también. Aquí hay un 7, María Belén Huidobro. Ya, ahora, impresiones, ¿qué tal la página? ¿Es sencilla, fácil de responder? Yo ya me acostumbré. Perfecto. ¿Han tenido también evaluaciones en otras asignaturas con Sí, esta plataforma? hicimos una de física, como para ver cómo era la página también. Ah, perfecto, ya han estado probando. Ya, súper bien. Sí, la idea es, como les decía, ir viendo la pertinencia como instrumento de evaluación. Toda vez que parece que vamos a estar bastante tiempo con esto de clases online y sin juntarnos en el colegio. Y también que podríamos seguir, incluso cuando volvamos al colegio, utilizando la plataforma. A mí al menos me ha gustado. Me ha parecido una buena plataforma. ¿Ya? Chicos, mientras... Mister, la pregunta... ¿Sí, dígame? Adelante. No, hable, no hay No, problema. que la pregunta 5 me pide un valor numérico. Sí, tienes que escribir un número. Rayos, no lo escribí. ¿Y qué escribiste? ¿O no escribiste? Escribí la respuesta a la pregunta, no caché que había que poner un número. Ya. Claro, ahí te la va a considerar como incorrecta, entonces. Mira, la aplicación. Ya. F. Chao. Muchachos, por si acaso, los que ya terminaron se pueden retirar de Zoom. Ya también pasé la Chao, mister. asistencia, ¿ya? Chao, Chao, muchachos. mister. Que estén muy bien. Chao, Que mister. les vaya bien, nos vemos. Mister. Sí, dígame, si yo no me voy, yo me quedo aquí. Ah, ya. Es para los que Que ya terminaron, Tomás. en la 5 hay que mister. poner el número de las que son, hay que poner cuáles son. No, O el los número, solamente un número. Te pregunta cuántas son, y eso es un número. Ya, Y ya. tienes que Chao, escribir ese mister. número. Chao, chao, que estén bien. Mister, pregunta. Dígame. En la última ¿Sí? hay una cantidad de principios, pero hay unos que son más importantes que el otro. ¿Se tienen que poner todos completos? No, los O- principales. Los los principales. más importantes principios, sí. Ah, ya. Mister, ¿cómo me fue?
Vamos a mirar. Vamos a mirar acá. Tengo que actualizar. Tomás, ¿cierto? Sí. Si fuese nota sería un 4,9. Ah, ya, zafé. Tomás, tienes que cambiar tu correo. ¿Y a mí? Apareces acá con 9grado@trebulco.cl. Tienes que cambiar el correo para que sea personalizado, ¿ya? ¿Cómo? No? Yo creo que sí lo había cambiado. Ah, ¿lo cambiaste? Ah, ya. Entonces es un problema de registro porque me aparece como que entraste con el correo genérico. ¿Cuál es el correo genérico? El de Trebulco. 9thgrade@trebulco.cl. Ah, no. Creo que según yo se lo cambié. Voy a revisar. Ya, Pero, revísalo, mister- porque con ese te aparece registrado con ese aquí. Dígame. Es que tengo esa duda, porque no la quiero ver mala. Que Ya. pasamos los principios, Sí. pero deben de haber mucho más principios de los que pasamos, ¿o no? Sí. ¿O son solo esos que pasamos? Solo los que, no solo los que, los principales son los que nosotros vimos. Ya, Ya. ya. Había hasta un dibujito incluso. Ya, mister, lo voy a enviar. Ok. Listo. Vamos viendo. Mister, ¿cómo me viendo. Ah, aquí está. No. A ver, don Pablo. Mister, Ya, ahí están. Dígame. ¿puedo dejar uno en blanco? Sí, se puede. Ok. Sí, se puede dejar en blanco. Mister, ¿cómo me fue? Don Pablo, vamos a ver. Se equivocó en la pregunta 4, que no la puedo ver todavía yo porque tengo que terminar esto. Tiene una mala. ¿Y eso qué nota sería? Si fuese nota hoy día, tendrías un... que se me desordenó esta cosa. Ordenar por apellidos. Si fuese nota, sería un 5,43. Si fuese nota. Qué mal. Sí, sí, no es muy buena. Pero pensando que es una nota preliminar y que no vale, claro, sí, hay que seguir entrando así. ¿Ya? Mister, cuando me meto a mi perfil me dice 9thgrade@trebulco.cl, Sí, pero cuando pongo editar perfil no me deja, no aparece mi correo. Me aparece ya, solo a quienes quiero mostrar mi correo. ya. Tendrías que tal vez mandarle un correo a Mr. Fabián, que es el encargado de la plataforma, ¿ya? Porque él puede ver qué es lo que pudo haber pasado, si que hay algún error con Mr. Fabián de física, ¿ya? Ah, no, aquí dice, Ahí sí, cambio pendiente, abra el enlace enviado en mi dirección de correo electrónico. ahí está entonces, para que Pero determines eso. no se cambia. Dice Ya. cambio pendiente. Ah, ya. Ya, de todos modos, te recomiendo que trates de contactar a Mr. Fabián. Yo también le voy a avisar por interno. Ya le voy a mandar un mensajito. ¿Vale? Mister, me saqué como un 2. Ya. Chao. Vamos a ver partida. Que le vaya bien. Suerte. Chao, Mister. Ya, muchachos, que estén bien. Mister, Martina González. No, un 4-9. Dígame. ¿a mí cómo me fue? ¿Quién habló? Jorge Casas. Jorge Casas. Ah, ya, que no me salió la guía. Jorge Casas. 5,9, 5,89. La segunda la tuviste mala. Ay, Ya, Mister, ¿a mí Ariel. cómo me fue? José Gracias, Osorio. Mister. Chao. Chao, que estén bien. Osorio. Josefina Osorio. Un 5,6. La cuarta pregunta estuvo mala. ¿Cuál era la respuesta? A las 9:15 lo van a saber. A las 9:15 se liberan los Ah, ya. resultados. Muchachos, se nos va a cerrar el Zoom en este momento, ¿ya? Así que nos vemos pronto. ¿Ya? En la Chao. siguiente clase terminamos de ver evidencias evolutivas. Así que ahí hasta el próximo martes, muchachos. Que estén súper bien.